En 2021, todos los seguidores del festival dábamos por hecho que Rusia escogería de nuevo a los Little Big para representarles en Eurovisión. Es habitual que la televisión rusa no suelte ni prenda hasta el mes de marzo, pero este año el silencio era demasiado sospechoso. Un día, Pervi Canal anunció que harían una preselección una semana más tarde, pero haciendo gala de la habitual transparencia rusa, no dijeron nada más. Los rumores se sucedieron, que si Little Big estaba, que si no estaba, que si era una pre solo para ellos, que si era una maniobra de marketing. El mismo día de la preselección, la banda publicó un tema, Sex Machine, que hacía alusiones al uno con el que iban a representar a Rusia el año pasado. Todos contábamos con que esa sería la canción escogida, pero en un giro dramático de los acontecimientos, el grupo anunció que había acordado con la televisión rusa no representar al país. La susodicha preselección tuvo tan solo 3 participantes, y la victoria se la llevó Maniza Sangin, nacida en Tayikistán, con la canción Russian Woman, principalmente en ruso, y que habla, según la propia artista, de la transformación de la autoconciencia de las mujeres en Rusia desde una choza campesina hacia el derecho a elegir y ser elegida, desde las fábricas hasta vuelos espaciales. Sonidos tradicionales y urbanos dan forma a esta canción sobre el empoderamiento femenino en un país poco dado a ese tipo de reivindicaciones. De hecho, un comité que investiga los principales delitos en Rusia ha recibido una solicitud de una organización pública para indagar en la letra de la candidatura de Maniza en busca de posibles declaraciones ilegales. A la espera de lo que decida Putin, la televisión rusa y el comité en cuestión, ¿será Russian Woman uno más de los numerosos éxitos del país que ya es considerado el Reino Unido del siglo XXI? Maniza, Russian Woman, Rusia.